Me llamo Harold Dean. He sido pastor en Texas por más de 40 años. Tengo 68 años. Morí y Jesús vino a mí. Me mostró a la reina Isabel en el infierno. Sé que esto suena loco, incluso ofensivo, pero escuchen con atención, es una advertencia. Dios ha confirmado que estas 5 cosas les sucederán a muchos otros líderes si no se arrepienten. Lo que voy a compartir con ustedes es diferente a todo lo que he predicado desde el púlpito. Pero por eso me despidieron. Si están listos para escuchar las 5 imágenes sagradas que vi, su significado, lo que viene y quiénes son ustedes, quédense conmigo. Dejen un amén en los comentarios si esto les resuena. He sido pastor la mayor parte de mi vida, predicando en una iglesia de un pequeño pueblo cerca de Dallas. He predicado sobre Jesús, la salvación, el cielo y el infierno desde niño. Lo creía, lo vivía y lo predicaba. La gente me veía como una roca, un hombre de fe. Pero el problema era que algo faltaba. Conocía la santidad de Dios, su poder, pero no lo sentía en lo profundo. No realmente. ¿Sabes a qué me refiero? Era como si estuviera recorriendo el camino, pero no del todo. Esa noche de miércoles había empezado como cualquier otra, el cálido aire del verano texano y el canto de los grillos fuera de la iglesia. Dentro, unos 30 nos reunimos para orar. Estábamos cantando, y estaba a punto de decir una palabra cuando sentí un dolor agudo, agudo, que me atravesó el pecho. Me fallaron las rodillas. La habitación se inclinó. Mi visión se nubló. Y los ruidos, los jadeos, los rasguños, parecían venir de muy lejos. Oí a Mary gritar, «Pastor, pastor». Pero su voz se apagó como si me estuviera ahogando. Entonces me di cuenta de que me moría. No, estaba muerto. Flotaba, ingrávida, contemplando el caos que reinaba abajo. La hermana Mary lloraba. Dom estaba de rodillas, rezando, y los demás forcejeaban, probablemente pidiendo ayuda. Era mi cuerpo el que estaba ahí abajo, pero yo no. Me sentí separada. Entonces lo vi. Una luz. Ardía, pero no era caliente. Era como si me purificara, liberándome de todo lo falso. Tenía miedo, pero me atraía. Como una polilla a la llama. Y en el fondo, sé que hay algo o alguien esperándome en esa luz. La luz de la que te hablé no era solo una luz. Era Él. Una presencia. Tan grande, tan abrumador, que lo absorbió todo. Sabía ante quién estaba. Era Él, Jesús, y el peso de su gloria me aplastó. Intenté hablar, pero las palabras eran inútiles, como intentar describir una tormenta cuando estás en medio de ella. Solo podía quedarme allí, temblando, sabiendo que estaba exactamente donde debía estar y temiendo lo que sucedería después. Había imaginado a Jesús 1000 veces en vitrales. En las historias bíblicas infantiles, el buen pastor con una oveja sobre sus hombros. Pero este Jesús que estaba frente a mí no era una imagen. Entonces habló, y sus palabras me impactaron como un rayo. Harold, dijo, has predicado mi palabra. Has creído en mí. Pero ahora les revelaré la verdad tras los tronos que el mundo adora. Los poderes que codician. Observen y sean testigos. Mi corazón, o lo que quedaba de él, dejó de latir. Esta no era una conversación cualquiera. Se trataba de la iglesia, del mundo, una verdad más profunda que cualquier sermón que hubiera pronunciado. Él no estaba allí para juzgarme. No como temía. Me llamaba para que viera, para que comprendiera, para recordarme una advertencia. Su forma de hablar de tronos me atormentaba. No se trataba solo de reyes o presidentes. Se trataba de todo lo que la gente ponía por encima de él. Dinero, fama, poder. Podía presentirlo. Este viaje me iba a sacudir hasta la médula. Señor, susurré.
Estoy lista. ¿Pero estoy listo? No sé qué me espera. Solo que cambiará por completo todo lo que creía saber. En un abrir y cerrar de ojos, estaba en otro lugar. La luz se desvaneció y me encontré ante una visión que casi me derriba. Un trono. Oh, inmenso, de oro puro, brillando con tanta intensidad que me dolían los ojos. Se alzaba por encima de todo, brillando con un resplandor áspero y sobrenatural. No era la cálida luz viva de Jesús. Era algo más. Frío y ostentoso. Una multitud se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Miles, quizás millones, gritaban alabanzas que resonaban como truenos. Gloria, gritaban. Poder, el ruido era ensordecedor, vibraba dentro de mí como una tormenta. Quedé atrapado en el espectáculo, casi arrebatado por la grandeza. Cuando Jesús me tocó el hombro, dijo con voz tranquila pero firme, mírame mejor, Harold. Mi mirada se posó en la base del trono y sentí un nudo en el estómago. Huesos, montones de ellos, cráneos, costillas, brazos, piernas, apilados, formaban la base de este monstruo dorado. No eran solo huesos. Eran seres humanos. Vidas destrozadas para apoyar esta mentira descarada. La multitud no lo vio, no le importó, pero yo no podía inmutarlos. Me temblaban las manos y se me secó la garganta. ¿Cómo podía algo tan hermoso sostenerse sobre algo tan horrible? Los vítores parecían huecos ahora, como una máscara que oculta un cementerio. Quise darme la vuelta, pero Jesús me sostuvo la mirada. Esto no era solo un trono. Era una verdad. Una verdad sobre lo que el mundo venera. Sentí un gran pesar al saber que el oro me había deslumbrado por un instante, igual que la multitud. ¿Qué era este lugar? ¿Y quién se sentaba en ese trono? Entonces la vi, la reina Isabel, sentada en ese trono dorado. Era una reina de pies a cabeza, envuelta en un vestido resplandeciente de joyas, con una corona cargada de diamantes que reflejaba esa luz intensa. Su rostro permanecía impasible. Majestuosa, la calma que inspira respeto. La multitud rugió con más fuerza, coreando, Gran Reina, elegida de Dios, símbolo de fuerza. Sus voces resonaron en el aire, y por un instante comprendí por qué el mundo la amaba. Encarnaba estabilidad, historia y poder, todo en uno. Pero algo andaba mal. Miré a Jesús, y sus ojos me lo dijeron todo. No había luz sagrada allí, ningún rastro de la presencia que había sentido antes, solo ruido dorado y alabanza humana. El resplandor del trono era brillante pero vacío, como un foco en un escenario sin alma. La miré de nuevo, buscando algo, fe, humildad, pero sus ojos estaban fijos en la multitud. No en él. Ella era su reina, no la suya. Me impactó profundamente. Esta mujer, admirada por millones, símbolo de fe para tantos, era aplaudida en todo el mundo. Había leído sobre ella, sus oraciones públicas, sus discursos navideños sobre Jesús. Pero allí, en esta visión, sentí cierta tristeza. La multitud la llamaba sierva de Dios, pero los huesos bajo su trono susurraban otra historia. Era poderosa. Ciertamente, pero ¿poderosa para quién? Quise pedirle que la abrazara, pero la mano de Jesús en mi hombro me detuvo. No se trataba solo de ella. Se trataba de cada trono construido sobre la gloria humana. Jesús se volvió hacia mí, su voz cortante como una cuchilla a través del rugido de la multitud. Mira, Harold, dijo, este reino se construye sobre la muerte que causó. Todo trono humano que no se inclina ante mí es una sombra de rebelión. Sus palabras fueron claras, pesadas, como si se hubieran grabado en mi alma. Comprendí que la reina Isabel, respetada, querida e incluso descrita como piadosa, no le había entregado por completo su corona. Se había aferrado al poder, quizás por su nación, su herencia, la estabilidad de su pueblo.
Pero Jesús no era solo una figura decorativa. Lo exigía todo. Su trono, por deslumbrante que fuera, descansaba sobre huesos, porque no estaba anclado en él. Era poder humano, no divino. La realeza no pertenece al hombre. Harold, dijo con firmeza. Cualquier poder, cualquier trono que no sea completamente mío es un desafío. No fue su maldad. Había hecho el bien, había liderado bien, pero el bien no basta. Si Jesús no está por encima de todo, hasta las mejores intenciones se construyen sobre arena. Sentí un escalofrío, no solo por ella, sino por cada líder, por cada uno de nosotros. ¿Quién cree que puede quedarse con un pedazo del trono? Entonces sucedió. El trono empezó a temblar. Se formaron grietas como telarañas en oro, y los huesos debajo crujieron, moviéndose como una falla. Los vítores de la multitud se convirtieron en gritos. Entonces reinó el silencio mientras todo se derrumbaba en un montón de polvo y huesos. La reina Isabel había desaparecido. En su lugar, un alma solitaria y desnuda permanecía en la oscuridad. Sin corona, sin vestido, solo una sombra de lo que había sido. Me estremecí. El prestigio, el poder, todo se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Esto es lo que se esconde tras la gloria del mundo, pensé. Un trono que parece eterno pero se desmorona como el papel, y esa alma tan sola. ¿Qué quedó cuando se desvanecieron los aplausos del mundo? No podía apartar la imagen. ¿Era este el precio de un trono que no había sido abandonado? La escena cambió de nuevo, y me encontré en un lugar sin igual en la tierra. Era un lugar antiguo y siniestro, con imponentes pilares de piedra tallados con extraños símbolos retorcidos que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. El techo era tan alto que desaparecía en la sombra. Y el aire era denso, pesado, como si respirara melaza. Una tenue luz parpadeó de la nada. Quizás antorchas. Quizás algo más, proyectando sombras largas e irregulares que danzaban por el suelo. No era solo antiguo. Era maligno. Como un lugar donde nacían secretos. Entonces los vi. Figuras con túnicas oscuras y vaporosas. Sus rostros medio ocultos bajo capuchas. Estaban de pie en semicírculo, en silencio, observándome. Sus ojos, todos ustedes, eran profundos, como si pudieran ver en lugares que desconocía. Un poder emanaba de ellos. Pero no era limpio. Era peligroso, resbaladizo, como una serpiente lista para atacar. Quise retroceder, pero mis pies, o lo que fuera que pisara, se negaban a moverse. ¿Quién eres?, susurré, pero mi voz se desvaneció en el aire denso. Jesús estaba a mi lado. Su presencia era lo único que me calmaba. Escucha, Harold, dijo con voz suave pero urgente. Sentí un escalofrío. No por la habitación, sino por la certeza de que estaba a punto de ver algo inolvidable. Este lugar, estas figuras, no eran un sueño. Eran reales. Y estaban conectados con algo oscuro, algo de lo que no hablaban en el catecismo. La habitación se enfrió, y mi mirada se posó en una mesa en el centro, tan vieja como las piedras que la rodeaban. Sobre ella yacía un rollo de pergamino, amarillento y ondulado, cubierto de símbolos que se retorcían como si estuvieran vivos. Junto a ellos yacían una pluma y un pequeño tintero ornamentado que parecían pertenecer al estudio de un rey. Entonces apareció ella, una joven reina Isabel, o quizás un símbolo de su ascenso, con una gracia que no encajaba con la amenaza de la sala. Su vestido era más sencillo que antes, pero su rostro lucía la misma palma regia. Avanzó hacia la mesa, guiada por una de las figuras con túnica, cuya mano descansaba justo sobre su hombro. La multitud se apartó, y sentí que su mirada se posaba en ella. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si observara algo que no debía ver. Jesús habló con voz profunda y pesada.
Muchos han firmado pactos de poder y gloria, pero no ven que están atando sus almas a la oscuridad. Llegó a la mesa y la figura de la túnica le entregó la pluma. Quise gritar, alto, pero se me atascó la voz. Mojó la pluma en la tinta, y me atrevería a decir que no era negra. Brillaba, de forma antinatural, como una sombra líquida. Los símbolos del pergamino palpitaban mientras se inclinaba sobre él. Sentí una opresión en el pecho. No saben lo que firman, dijo Jesús, y sus palabras me golpearon como un puñetazo. Dudó un segundo, algo le brillaba en los ojos. Duda. Entonces presionó la pluma contra el pergamino. No pude leer las palabras, pero las sentí como un peso que presionaba la moneda. No era solo un contrato. Era una cadena, invisible pero real, que envolvía su alma. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos encendidos por ese fuego sagrado. Estos acuerdos, dijo, parecen formalidades, diplomacia, alianzas, apretones de manos entre naciones, pero algunos abren puertas a poderes que no se someten a mí. Su voz era firme, pero contenía una advertencia que me puso los pelos de punta. Pensé en ello. Líderes mundiales firmando tratados, dándose la mano en la televisión, todo sonrisas y promesas. Es solo política, ¿verdad? Pero Jesús me estaba mostrando algo más profundo. Algunos de estos acuerdos, estas ceremonias, no eran solo papel y tinta. Eran rituales. Sutil pero real, ata las almas a cosas que surgen de las sombras. Idolatría, la llamó, no siempre con estatuas ni altares, sino con lealtad a los sistemas, al poder, a todo menos a él. Eso es lo que está pasando hoy, Harold, dijo. Y sentí un nudo en el estómago. ¿Cuántos líderes, incluso los buenos, caen en estas trampas? ¿Cuántos acuerdos, paquetes comerciales, reuniones secretas, viejas tradiciones, tienen un costo que no ven? Quise preguntarle, pero su mirada me dijo que no se trataba solo de una reina o una nación. Se trataba del mundo, de decisiones aparentemente inofensivas. Pero conducen a lugares donde su luz no brilla. Mientras la pluma de la joven reina arañaba el pergamino, un pulso de energía recorrió la habitación como un viento frío y quieto. Los símbolos brillaron débilmente, y lo sentí, una pesadez, como cadenas invisibles que volvían a su lugar. Su rostro no cambió, pero lo leí en sus ojos, un destello de algo perdido. Las figuras encapuchadas retrocedieron, satisfechas, con los ojos brillando con un anhelo indescriptible. Miré a Jesús, y su silencio resonó más fuerte que las palabras. Esa firma no era solo un nombre en papel. Era una marca, un vínculo que rodeaba su alma como una soga. Entonces me di cuenta de que había cosas en este mundo más aterradoras que la muerte. Cosas que pueden atarte, alejarte de ella, y de las que quizá ni siquiera te des cuenta hasta que sea demasiado tarde. Mi perspectiva cambió, y ya no estaba en ese pasillo oscuro. Estaba en otro lugar. Lugares que solo había leído en libros de historia. Tierras que una vez reclamaron el Imperio Británico. Nigeria, India, Jamaica desfilaban ante mí. Pero no era una postal. Eran escenas de lucha. Aldeas polvorientas con chozas en ruinas. Niños con los ojos hundidos. Enfermos tendidos en esteras bajo techos destrozados. El aire estaba cargado de dolor, como un peso que se sentía hasta los huesos. La pobreza se aferraba a todo. Y la enfermedad flotaba como una niebla. Entonces los vi. Millones de almas flotando como humo. Sus rostros estaban marcados por la desesperación. Hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, todos flotando en esa niebla interminable. Sus ojos, todos ustedes. Estaban perdidos, confundidos, buscando algo que no podían nombrar. Sin paz, sin descanso, solo una profunda tristeza que me oprimía el pecho. Quise extender la mano, decirles algo, pero no me vieron.
Se quedaron a la deriva, en silencio, como fantasmas olvidados por el tiempo. Me volví hacia Jesús. Mi voz era apenas un susurro. ¿Quiénes eran? Su rostro era dulce. Pero sus ojos reflejaban una tristeza que nunca había visto. No eran solo lugares ni personas. Era el precio que tenía que pagar por algo más grande, atado a las garras del imperio. Me sentía diminuto, allí de pie, observando un mar de almas que parecían clamar en silencio. ¿Qué les había pasado? ¿Por qué estaban tan abandonados? Jesús me miró, y su voz era grave, como si cargara con el peso de cada alma que veíamos. Harold, dijo, estos son los que murieron sin escuchar mi verdadero evangelio. O peor aún, escucharon una versión distorsionada. No mi verdad. Fueron abandonados. Sus palabras me conmovieron profundamente, no con ira, sino con una tristeza que me hizo escocer los ojos. Pensé en ello. Millones de personas, generaciones enteras, viviendo y muriendo sin conocer a Jesús. No al Jesús que prediqué. El que salva, el que ama, el que transforma. En cambio, a algunos se les dieron rituales, reglas o tradiciones vacías disfrazadas de fe. Otros no recibieron nada en absoluto. Solo la sombra de un imperio que vino y se fue. Lo vi en sus rostros. La confusión, el anhelo de algo real que nunca encontraron. No fue solo una tragedia. Fue un fracaso, una traición a lo que podría haber sido. Harold Jesús continuó, mi evangelio es vida. Es libertad. Soy yo. Pero lo que llegó a estas tierras a menudo se formó sin poder. Una religión sin mi espíritu. Tenía un nudo en la garganta. Había leído sobre misioneros, sobre iglesias construidas por todo el mundo, pero Jesús dijo que no era suficiente. No era como debía ser. El imperio, con todo su poder, tuvo la oportunidad de llevar su luz, pero con demasiada frecuencia llevaba algo más. Control, ceremonia o silencio. Pensé en esas almas y se me rompió el corazón. ¿Por qué no oían? Casi me lo pregunté. Jesús no respondió de inmediato. Pero su silencio era denso. No se trataba solo del pasado. Se trataba del momento presente, de lo que aún hacemos, o de lo que ya no hacemos. Sentí su dolor, y era como un fuego en mi pecho, ardiendo por cada alma que quedaba en la oscuridad. Entonces, la escena cambió de nuevo. Una majestuosa catedral se alzaba ante mí, sus agujas perforaban el cielo, sus muros de piedra brillaban con una majestuosidad como la que se vería en Londres o en una antigua ciudad europea. Era impresionante. Vitrales relucientes, cruces de oro resplandecientes, el tipo de lugar que grita, Dios vive aquí. Esperaba sentir su presencia como antes, pero nada. Era frío, hueco, como una hermosa concha sin una perla dentro. Me acerqué, mirando a través de las enormes puertas. Dentro, un puñado de personas realizaban rituales, encendiendo velas y cantando palabras que resonaban en las paredes. Pero no había vida, ni fuego, ni espíritu. Los bancos estaban vacíos, el aire viciado. Se suponía que este lugar era un faro de fe, un legado de la misión del imperio de difundir el evangelio. Pero parecía un museo, un monumento a algo de antaño. Harold, dijo Jesús con la voz teñida de decepción. Esto es lo que construyeron, una casa de religión, pero no la mía. Quise discutir, decir que era un lugar sagrado, pero no pude. El vacío era innegable. No era el edificio lo que importaba. Era lo que representaba. Una fe aparentemente hermosa, pero despiadada. Un evangelio reducido a ceremonias que no salvaban. La voz de Jesús se volvió firme y penetrante. Le di el poder de difundir mi evangelio. Dijo, pero lo que se multiplicó fue una religión vacía. No yo. Hablaba de la reina, del imperio, de la suerte que tenían de llevar su verdad. En cambio,
Propagaron formas, tradiciones, cosas que parecían sagradas pero no lo eran. Sentí una emoción. La responsabilidad era evidente. Aquellos con influencia, aquellos con visibilidad, fueron llamados a compartir a Jesús, al verdadero Jesús. Pero el silencio, la transigencia o la satisfacción con los rituales, eran peores que la inacción. Harold, dijo, el silencio puede ser un pecado mayor que la mala acción. Estas palabras fueron como un martillo. Volví a ver a esas almas a la deriva, y comprendí que cada oportunidad perdida de compartir el verdadero evangelio deja a alguien en la oscuridad, clamando por un Salvador que nunca ha conocido. La visión cambió de nuevo, y me encontré en un lugar que parecía una biblioteca, pero en lugar de libros, estaba lleno de dolor. No era una habitación medible, sino un espacio inmenso e infinito, resonando con gritos. El sonido me impactó primero, gemidos, sollozos, oraciones desesperadas que se superponían como olas rompientes. La voz de un niño, débil y roto, suplicando a su madre, el llanto de un hombre, abrumado por la enfermedad, implorando alivio, el susurro de una mujer aplastada por años de abuso, implorando esperanza. Cada llanto era una historia, una vida, una tragedia que me atravesaba como un cuchillo. Me dolía el pecho y me ardían los ojos, aunque ya no tenía lágrimas que derramar. Caminaba o flotaba en este mar de tristeza, y cada sonido parecía personal, como si me llamara, la soledad de un huérfano. El hambre de un mendigo. La desesperación de una viuda. No eran solo sonidos. Eran personas reales, como tú y como yo. Su sufrimiento estaba vivo en esta habitación extraña. Quise taparme los oídos, pero no pude. Dios mío, susurré. ¿Qué pasa? Estaba de pie a mi lado, con el rostro amable pero cargado de dolor. Aún no respondía. Solo dejaba que lo sintiera. El peso de 1.000.000 de corazones rotos. Había predicado la compasión toda mi vida. Pero esto era diferente. Era crudo. Como si me ahogara en su dolor. ¿Cómo podía haber tanto sufrimiento? Y como nunca lo había sentido tan profundamente antes. Entonces la vi. La reina Isabel, cruzando la habitación entre lágrimas. Ya no era joven esta vez, sino la misma figura regia en el trono, ataviada con un hermoso abrigo, quizá como el que lució en un evento benéfico. Su paso era seguro, su postura perfecta, pero su rostro impasible. Avanzó entre las voces, los sollozos del niño, los gemidos del enfermo, las oraciones de la viuda, como si nada ocurriera. Su mirada estaba fija al frente. Distante, como en otro mundo. Los gritos no la conmovieron. No la detuvieron. No se inmutó. No se detuvo. Ni siquiera miró el dolor que la rodeaba. Se me encogió el corazón. La había visto en televisión inaugurando hospitales, hablando de fe y servicio. El mundo la llamaba amable, generosa, un símbolo del deber. Pero aquí, en esta visión, estaba vacía. Ni compasión ni tristeza, solo un gélido desapego que me heló aún más que la habitación oscura. Busqué un brillo en sus ojos, alguna pista de que había oído los gritos, pero nada. Era como si hubiera construido un muro alrededor de su corazón, y el dolor no pudiera penetrarlo. Me volví hacia Jesús con la voz temblorosa. Como no podía oírlos. Su silencio fue respuesta suficiente. No se trataba solo de ella. Se trataba de poder. De líderes que ignoran el dolor porque es más fácil, más seguro. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. No por ella. Pero, a decir verdad, ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo, ignorando el dolor que tenemos ante nuestros ojos? Quise sacudirla, despertarla, pero la mano de Jesús en mi hombro me detuvo. Fue una lección, y me rompió el corazón. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos llenos de una tristeza que parecía devorar el mundo. Harold, dijo con voz suave pero penetrante.
¿Qué opinas de una vida virtuosa con un corazón cerrado al sufrimiento? La pregunta flotaba en el aire, pesada, como si no fuera solo para mí. No sabía qué decir. Tenía la garganta apretada, la mente me daba vueltas, continuó. El juicio no solo castiga las malas acciones, Harold. Castiga la indiferencia, el corazón que se niega a sentir, a actuar. Sus palabras eran duras, no con ira, sino con verdad. Pensé en la reina, en los gobernantes, en mí mismo. ¿Cuántas veces he predicado el amor, pero he rechazado el sufrimiento de alguien porque era demasiado duro, demasiado complicado? La indiferencia no era solo una elección. Era un pecado que sofocaba la misericordia. Harold, repitió con más dulzura. Esta pregunta es para todos ustedes. Sentí que hablaba a través de mí a todos los que seguían esta historia. ¿Qué hacer con un corazón tan cerrado? No tenía respuestas. Pero sí sabía una cosa. Jesús vio cada llanto en esa habitación, y su corazón se quebró con cada uno. Esto es lo que esperaba de nosotros, sentir, cuidar, dejar que nuestros corazones latieran con el suyo. Me quedé allí, con el eco de los llantos, y me impactó. La santidad de Jesús no es solo perfección, es un corazón que siente, un corazón que se duele por los que sufren, que se une a los que están destrozados. Comprendí que la indiferencia es un pecado profundo, que construye muros donde deberían estar los puentes. Jesús no solo pidió obediencia. Quería que nuestros corazones vibraran con el suyo, que lloráramos con quienes lloran cuando rechazamos el sufrimiento del mundo. No solo ignoramos a la gente. Nos alejamos de él. Esta verdad me pesaba como una carga. El gélido caminar de la reina no era solo su historia. Era una advertencia. Si permitimos que nuestros corazones se endurezcan, perdemos su esencia misma. Y esa es una pérdida demasiado grande para soportarla. La visión cambió por última vez, y me encontré en medio de un espectáculo que solo podía ser un funeral de Estado. Banderas a media asta, bandas militares tocando melodías sombrías, y miles de personas llenaban las calles. Cabalgaban, el aire estaba cargado de reverencia. La clase de emoción que se siente cuando todo el mundo está observando. Las cámaras de televisión recorrieron a la multitud, sus presentadores murmurando alabanzas. Un siervo fiel, un líder piadoso, el corazón de una nación. Era la despedida de la reina Isabel, y cada detalle fue perfecto. Carrozas inmaculadas, coronas de rosas blancas, un ataúd envuelto en los colores reales. La multitud estalló, no en gritos, sino en homenajes. Ella era nuestra roca, una verdadera reina cristiana. La gente hablaba de su deber, de su gracia, de cómo había guiado a una nación a través de décadas de cambio. Las redes sociales rebosaban de hashtags. Los líderes mundiales tuitearon su respeto. Y las iglesias celebraron servicios religiosos en su honor. Fue una celebración de una vida bien vivida. Un legado sellado en oro. Se sentía como si el cielo mismo extendiera la alfombra roja, pero algo andaba mal. El orgullo, los elogios, todo parecía vacío, como un hermoso marco alrededor de un cuadro vacío. Había visto los huesos, los anillos de boda, la indiferencia, todos esos honores terrenales. Todas esas palabras, eran fuertes, pero falsas. El mundo lloraba un símbolo. Sin ver el alma, miré a Jesús, y su silencio me indicó que ese era el punto. Los aplausos del mundo pueden ahogar la verdad silenciosa. Y estaba a punto de ver lo que se escondía tras los titulares. Jesús puso su mano en mi hombro, y el funeral se desvaneció como un sueño. Ven, Harold, dijo con voz suave pero urgente. Me condujo a otro lugar, un espacio tranquilo y oscuro donde ninguna cámara podía seguirla. Allí estaba, el alma de la reina Isabel, sola, no en su trono ni en un palacio, sino en un vasto vacío. Sin corona, sin vestido, solo su expresión perdida.
Ya no había nada de realeza en su rostro. Era confuso, buscando como quien se ha equivocado de camino y ya no sabe a dónde ha llegado. No había ángeles, ni puertas doradas, ni coro celestial, solo un silencio denso y gélido. Se me encogió el corazón. No está en el cielo, susurré más para mí que para él. Esperaba algo diferente. El mundo la llamaba santa, un pilar de fe. Había visto sus discursos navideños, la había oído hablar de Jesús, pero allí estaba, sola, sin paz. Desesperada, miré a Jesús, con los ojos implorando una explicación. ¿Por qué?, pregunté con la voz quebrada. No respondió de inmediato. Simplemente dejaba que yo cargara con el peso de la situación. No se trataba de crueldad. Se trataba de verdad. Los elogios del mundo, sus buenas obras, su título. No me abrieron las puertas del cielo. Sentí una punzada en el corazón. No solo por ella, sino por cualquiera que piense que una buena vida basta. Había predicado la salvación toda mi vida. Pero verla allí, perdida en ese vacío gris, la hizo real de una manera que nunca antes había sentido. ¿Qué se había perdido? ¿Qué se había perdido el mundo con tanto júbilo? Jesús se volvió hacia mí. Sus ojos eran penetrantes, pero estaban llenos de tristeza. Harold, dijo, muchos creen que son míos porque son amables, porque van a la iglesia. Porque el mundo los respeta, pero yo veo lo que nadie más ve. Un corazón que nunca se ha arrepentido del todo. Sus palabras me golpearon como un martillo. No con ira, sino con una verdad ardiente. Me costó tragar. Arrepentimiento. Lo había predicado, pero ahora lo veía de otra manera. No se trata solo de disculparse. ¿En serio?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Él asintió. Es rendirse, Harold. Entregármelo todo. Tu voluntad, tu orgullo, tu trono. No solo palabras ni hechos, sino todo tu corazón. Pensé en la reina, en su vida de servicio, en su fe pública. Pero Jesús vio más profundamente. ¿Lo había renunciado todo alguna vez? ¿Que él gobierna cada rincón de su alma? ¿O se había contenido, confiando en su bondad, en su herencia? Esta es la verdad que necesito que lleves. Él dijo, un corazón que no se vuelve completamente hacia mí. Por mucho que lo admire, es un corazón que no puedo reclamar. No era solo para ella. Era una advertencia para todos nosotros, para mí y para ti. Todo se despejó como una niebla que se disipa. El cielo no es para la gente buena, casi me dije. Jesús asintió, con el rostro impasible. Es para quienes se entregan a mí, Harold, quienes confían en mi sangre y me dejan gobernar sus vidas. Eso era todo. La línea entre la eternidad con él y este vacío solitario. No se trata de la cantidad de buenas obras que acumules. No se trata del clamor del mundo. Se trata de entregarlo todo a Jesús. Dejar que Él sea el Señor. No solo un nombre en tus oraciones. Sentí un fuego en el pecho. La urgencia de gritar esta verdad. La historia de la reina no era única. Era un espejo para todos aquellos que piensan que ya es suficiente. Entrega total y completa. Es la llave del cielo. Y es una decisión que todos debemos tomar. Me quedé allí, todavía en shock al ver el alma de la reina en ese vacío solitario. Cuando Jesús habló de nuevo, con voz firme pero resuelta. Harold, dijo, no se trata solo de ella. Isabel es un ejemplo, no el final de la historia. Mi corazón latía con fuerza, intentando comprender lo que quería decir. No estaba señalando a una mujer ni condenándola. Estaba poniendo un espejo frente al mundo. Su historia, continuó, es una advertencia para cualquiera con poder, influencia o una plataforma. Asentí, empezando a comprender.
La reina era un símbolo. Su trono, sus decisiones, su legado reflejaban a tantos otros, presidentes, directores ejecutivos, pastores e incluso gente común como nosotros, que tenemos voz en nuestros pequeños rincones. Les mostré estas visiones. Jesús dijo, para aclarar el estándar de mi reino. Una rendición vacilante. Una hipocresía que busca el aplauso del mundo. Conduce al vacío. Sus palabras sonaron como una llamada de atención, no solo para reyes y reinas, sino para mí, para ti, para todos los que escuchaban, las 5 cosas que vi en su vida: tronos, alianzas, silencio, indiferencia, la falsa esperanza de ser lo suficientemente bueno. No eran exclusivas de él. Todos enfrentamos sus dificultades, especialmente quienes lideran. Si no cambian de opinión, dijo con voz pastosa, lo que viste también será su historia. Me estremecí al saber que no era solo una visión. Era una misión para transmitir esta verdad, para advertir a otros antes de que fuera demasiado tarde. Jesús me miró, sus ojos eran como un fuego que no quemaba, sino que iluminaba todo mi interior. Harold, dijo, aquí tienes las 5 advertencias que debes compartir. Me preparé, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Cada una era una lección. Una verdad grabada en visiones destinadas a los líderes mundiales. No solo a la realeza, sino a cualquiera con influencia, desde políticos hasta padres. Primero, dijo, el poder basado en cualquier cosa que no sea yo es un trono sobre huesos. Parece sólido, pero está arraigado en la muerte, no en la vida. Pensé en ese trono dorado, resplandeciente, pero sostenido por el sufrimiento. Segundo, las alianzas secretas, los pactos con fines de lucro, las alianzas aparentemente inofensivas, pueden abrir las puertas de la oscuridad. Recordé la extraña habitación. Esas figuras sombrías y ese pergamino maldito. Tercero, continuó, di mi evangelio para transformar vidas, pero muchos lo han cambiado por una religión vacía. Dejando a las almas en la oscuridad, volví a verlas a la deriva, suplicando una verdad que jamás habían escuchado. Cuarto, un corazón cerrado, ciego al dolor ajeno, traiciona mi llamado al amor. El andar gélido de la reina en medio de esos gritos aún me atormentaba. Y quinto, dijo con una voz cada vez más aguda, pensando que la bondad o el respeto que conducen al cielo son una mentira. Solo rendirse a mí abre esa puerta. Me quedé allí, cada punto se grababa como una piedra. Estas palabras no son solo para ella, Harold. Dice que son para cada líder, para cada alma que tiene la oportunidad de marcar la diferencia. Aplican a todos los que ostentan el poder, grande o pequeño. Sentí la urgencia, la necesidad de gritarlo a los 4 vientos. No eran solo advertencias. Era un mapa para evitar las trampas que podrían robarnos la eternidad. Entonces el tono de Jesús se suavizó, pero sus palabras eran incendiarias. Harold, este llamado no es solo para reinas o presidentes. Es para todos los que escuchan esta historia. Sentí un profundo dolor. El arrepentimiento, dijo, es el primer paso hacia la verdad. Cada uno de ustedes, donde quiera que estén, debe abrir su corazón y ponerme primero. Verdaderamente primero. Su voz era cercana, como la de un amigo que suplica, no esperes. Mira tu vida. ¿Te estás conteniendo? Estás buscando la alabanza del mundo, te estás escondiendo de mí. Sabía que hablaba a través de mí, a ti, a todos nosotros. El arrepentimiento no es solo una palabra. Es un punto de inflexión, una rendición, la decisión de dejar que Él gobierne. Empieza hoy. Él me instó, hazme tú todo. Y supe en ese momento que ese era el meollo del asunto. Parpadeé y la luz desapareció. Abrí los ojos y vi un techo blanco y desolado, el pitido de las máquinas y el olor acre del antiséptico. Estaba en una cama de hospital, con tubos en el brazo, las enfermeras ajetreadas. Me dolía el pecho.
Pero respiraba. Era extraño, como si me hubieran sacado de un lugar donde aún no había terminado. Todo era demasiado ruidoso, demasiado real. El zumbido del aire acondicionado, el chirrido de zapatos en el suelo. Me toqué la mano. Cálida y sólida, pero mi espíritu seguía allí con él, en esa luz cegadora. Pastor Dean, estás despierto, dijo una enfermera con voz clara pero distante. Asentí, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de haber vivido toda una vida en 23 minutos. Fue real. Los tronos, las almas, la voz de Jesús. Era tan vívida, como grabada en mi interior. Miré a mi alrededor, casi esperando verlo de pie en un rincón. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino por el peso de lo que había visto. Había vuelto, pero no era el mismo. El mundo parecía más pequeño, frágil, como una fina cortina que ocultaba el verdadero espectáculo. Intenté incorporarme, pero sentía el cuerpo pesado, como si ya no me perteneciera. ¿Qué había pasado? Murmuré más fuerte que nadie. La enfermera empezó a explicarme, un infarto. Paramédicos. Un milagro. Estaba vivo. Pero sus palabras se desvanecieron. Solo podía pensar en mí, había estado con Jesús. Había visto la eternidad. Y ahora estaba aquí, en esta cama, con una historia que no estaba segura de poder contar. Mientras la niebla se despejaba en mi cabeza, miré a la enfermera. Su placa decía Clara. Estaba revisando mi historial médico. Su rostro era amable, pero centrado. Algo se agitó dentro de mí. Un fuego que nunca antes había sentido. No me importaban mi historial médico ni la opinión de los médicos. Solo una cosa importaba. Clara, dije con voz ronca pero segura. ¿De verdad te has entregado a Jesucristo? Se quedó paralizada, con el bolígrafo suspendido sobre el portapapeles, los ojos abiertos como platos, como si le hubiera preguntado una tontería. Quizás sí. No había preguntado dónde estaba ni qué me había pasado. No me importaba. Solo podía pensar en el alma de la reina, sola en ese vacío, y en los millones de personas que nunca habían escuchado el verdadero evangelio. Había visto lo que pasa cuando te lo pierdes. Y no pude callarme. Hablo en serio, dije, inclinándome hacia adelante a pesar del dolor en el pecho. ¿Le entregaste todo tu corazón?, balbuceó Clara. Voy a la iglesia, pastor. Pero negué con la cabeza. No es eso. No solo dije, ¿dejaste que fuera tu rey? Lo eres todo. No sé por qué insistí, pero era una cuestión de vida o muerte para ella, para mí, para todos. Las visiones seguían vivas en mi interior, gritándome que nada importaba más que la salvación y luego la rendición. Había pasado 68 años predicando, pero ahora era diferente. Era urgente. Como un fuego que me quemaba en los huesos, ella no respondió, solo asintió torpemente y salió de la habitación. Pero ese momento me transformó. Mis prioridades cambiaron por completo. Basta de cautela. Basta de sermones cómodos. Si esta pregunta, Clara, ¿te ha hecho rendir? Si te acelera el corazón, déjame un comentario. Detengámonos en lo esencial. Desde ese momento, mi vida dejó de ser mía. El viejo Harold Dean, el que predicaba sermones refinados y estrechaba manos después del culto, ya no existía. De ahora en adelante, cada vez que subía al púlpito, sentía un peso, una carga sagrada, por compartir lo que había visto. Mis sermones ya no eran solo palabras. Estaban bañados en lágrimas. No lágrimas de tristeza, sino de amor, urgencia y un profundo deseo de que la gente conociera a Jesús. ¿De verdad lo conocen? Se me ahogaba la voz a media frase, pensando en esas almas a la deriva, en la soledad de la reina, en la mirada penetrante de Jesús. Mi iglesia me decía, pastor, usted es diferente.
Respondían, yo también. No podía volver a mis actividades habituales. Cada palabra que pronunciaba llevaba el fuego de la eternidad, un llamado a la rendición. Predicaba con el corazón abierto y oraba para que otros escucharan la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Ya estoy de vuelta en Texas, pero esta visión me pesa profundamente. Jesús me mostró algo que no puedo ignorar. Algo que debo compartir, su justicia. Es tan justa, tan pura, que ninguna fama, ningún título, ningún aplauso mundano puede ocultar la verdad del corazón de una persona. Lo vi con la reina, con esos tronos y esos anillos de boda, y está grabado en mi corazón. El juicio de Dios no se ve influenciado por lo que el mundo piense de ti. Ni una corona, ni un púlpito, ni 1 millón de seguidores en redes sociales. Nada oculta lo que realmente hay en tu alma. Una vez pensé que una buena reputación, una vida de servicio, era suficiente. Lo prediqué, lo viví. Pero Jesús me mostró que sus estándares eran más altos. No importa lo que la gente ve. ¿Es lo que él ve? Tu corazón se reveló ante él. Eso es lo principal, Harold. Me dijo que mi rectitud traspasa todas las máscaras. Y déjame decirte que es aterrador y liberador a la vez. No importa cuán famoso seas, no importa cuántas buenas obras hayas acumulado, si tu corazón no se ha rendido por completo a él, no es suficiente. No digo esto para asustarte, sino para despertarte. Su justicia es absoluta, y es lo único que perdurará cuando todo lo demás se derrumbe. No se puede engañar a Dios ni escapar de su verdad. Este es el mensaje que ha grabado en mí, y les ruego que lo escuchen. Ahora, permítanme hablarles con franqueza, mis hermanos y hermanas estadounidenses. Nos gusta ser buenos aquí, ¿verdad? Nos enorgullecemos de ser amables, generosos, ayudar a nuestros vecinos, ir a la iglesia los domingos, y es maravilloso. No me malinterpreten, pero si creen que ser un buen cristiano o una persona honesta es suficiente para abrirles las puertas del cielo, estoy aquí para decirles que necesitan conocer al verdadero Jesús. No el del himnario de tu abuela ni al que le guiñas el ojo en Navidad. El Jesús que conocí, el Rey en ese trono. No le impresionan nuestros currículums ni nuestras pegatinas. En Estados Unidos, todo gira en torno al sueño americano. La idea de que si trabajas duro y vives bien, lo tienes todo, pero el reino de Dios no se trata de éxito ni de donaciones. Se trata de entregarse. Entregarle a Jesús cada centímetro de tu corazón, permitiéndole ser el Señor de todo. He visto lo que sucede cuando te conformas con lo bueno. He visto almas perdidas, no por ser malas, sino porque nunca se entregan del todo a Él. Estamos tan ocupados buscando el éxito, el respeto o incluso una vida tranquila, que olvidamos lo que Él realmente pide. Todo. Así que te imploro, no te duermas en los laureles. Arrodíllate, abre tu corazón y pídele que tome el control. No tienes que ser perfecto, pero sí tienes que ser suyo. ¿Dónde estás escuchando esto ahora mismo? ¿Estás en Chicago, Atlanta o en un pueblito de Idaho? Deja un comentario abajo. Dime tu ciudad, tu estado. Quiero saber a dónde va este mensaje, porque no es solo mi historia. Es una llamada de atención para todos. No dejemos de escuchar lo que Jesús dice. No puedes esperar. La vida es frágil. Un momento estás en una reunión de oración, y al siguiente ya no estás. Lo aprendí a las malas. No pospongas tu encuentro con Jesús. Encuéntralo de verdad. No mañana, ni el próximo domingo, sino hoy. Entrégate a Él. Que su sangre te cubra. Que Él sea tu Rey. Vi lo que estaba en juego. La eternidad, real y cruda. No sabes cuándo se te va a parar el corazón. Cuando llegarán tus 23 minutos. No te arriesgues a presentarte ante Él con el corazón a medias. Haz las paces con Él ahora. Reza. Confiesa.
Entrégale todo. Hay esperanza en esa decisión. Una promesa de que nunca te dejará ir. Pero debes elegirlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Sentado aquí, contándote esta historia, ya no siento el mismo miedo que sentí en mis primeras visiones. Los tronos, las almas, todo el peso. Sigue siendo pesado, pero ahora me invade una paz interior, cálida y estable. Es la clase de paz que surge al saber que Jesús me dijo la verdad. Me mostró el panorama completo, la realidad de la eternidad. Y me cambió para siempre. Pero esto es lo que quiero que escuches, quien quiera que seas, lo que sea que hayas hecho, su amor aún te alcanza. Su gracia está ahí, disponible para ti. Él no te ha abandonado. Y nunca lo hará. Este es el Dios que conocí. Aquel que ve cada corazón, pero nos llama a Él con los brazos abiertos. Puede que estés luchando ahora mismo, sintiendo que no eres lo suficientemente bueno, que te has desviado demasiado. He pasado por eso. Créeme. Pero tu caminar con Dios es único. Único, y Él está contigo. Con cada paso, con cada tropiezo, Él está ahí. Su amor es inquebrantable. Aunque sea así, no tengas miedo. Apóyate en tu fe. Abraza tu camino. Y recuerda que no estás solo. Él está más cerca de lo que crees. Listo para ayudarte cuando caigas. Sigue adelante. Sigue buscando, porque Él te tiene. Si esta historia ha despertado algo en ti. Si sientes ese suave empujón en tu corazón, no lo ignores. Es Él susurrando, llamándote más cerca. Escúchalo. Da un paso hacia Él. Quizás una que te daba miedo aceptar. Te espera, no con juicio, sino con amor. Gracias por escucharme, por escuchar esta historia conmovedora y difícil. Si te conmovió, si te dio esperanza, una advertencia o una chispa de novedad, por favor, considera suscribirte. Únete a nuestra comunidad donde compartimos mensajes directamente del corazón de Dios, del cielo y de los lugares que me ha mostrado. Y aún no termina. Historias que te desafiarán, te inspirarán y te guiarán hacia Él.